Continuamos, señores. Hoy estamos conversando con el doctor Eric Alcántara, quien es médico del sueño. ¿Cuántas personas tienen estos problemas? Problemas que le trastornan la vida, le trastornan su trabajo al otro día. Doctor, usted ha hablado de muchos trastornos del sueño. El tema del sonambulismo es una ficción, doctor. Cuando yo era pequeño recuerdo que había en algunas películas y la serie que nos eclipsó a todos los latinoamericanos de Chespirito, el Chavo del Ocho y diferentes personajes, aparecían casos de sonambulismo. ¿Esto con qué frecuencia se presenta y qué es el sonambulismo? El sonambulismo es una parasomnia nocturna. Parasomnia es un trastorno. Parasomnias son un grupo de trastornos del sueño que se relacionan al movimiento, que puede ser en fase de sueño no REM y fase de sueño REM, que es la fase de sueño de movimiento ocular rápido. Y son parasomnias que se relacionan mucho a ese mecanismo que ocurre en nuestro cuerpo de cuando nosotros soñamos, no hagamos lo que estamos soñando. En ese tipo de paciente, ese mecanismo no ocurre, por lo tanto, ese paciente va a hacer lo que está soñando y eso es lo que se ve mucho en el sonambulismo, que no es tan frecuente, pero sí se relaciona, tiene un factor hereditario también el sonambulismo, y los pacientes ya cuando no llegan a la clínica es porque ya se han golpeado, salen corriendo de la cama. O sea, ¿y es cierto entonces que el paciente sonámbulo puede incorporarse, puede pararse? Mira, hay pacientes que han salido y han tomado la llave del carro y se han ido manejando. Aquí en el país. ¿Aquí en el país? Aquí en el país. Durmiendo. Durmiendo. Un peligro. Y se despiertan en el camino. ¿Y qué es lo que yo estoy haciendo? Ese tipo de pacientes nosotros lo hemos recibido. Hemos recibido pacientes con contusiones cerebrales que salen corriendo de la cama, se golpean. Porque ese tipo de pacientes, usualmente el sonambulismo es muy frecuente en la adolescencia. Sí. Y va desapareciendo ya en la adultez. En caso de que continúe, ese paciente requiere de un medicamento que lo mantenga tranquilo. Vamos a ver qué dice la gente. Eso es interesantísimo lo que acaba de decir el doctor Eric Alcántara. Adelante, buenas. Buenas, Amaury. ¿Cómo buenas estás? A todo el equipo y a todos tus invitados, hermano. Mira, gracias. Quería hacer un comentario con relación a lo que es la medida del sueño y cómo se está procediendo en Massachusetts. MassHealth, que es el seguro oficial de Massachusetts, pues cubre ese tratamiento a personas que están diagnosticadas con apnea del sueño. Y lo cubre a través de un monitor, creo que el doctor se refirió a lo de eso, con un monitor que tiene un chip. En la noche se lo pone, luego cuando la persona entra en esa ausencia de respiración, el monitor automáticamente tiene un chip integrado, lanza un flujo de aire y luego entonces se reinicia de nuevo la respiración. Ese funcionamiento es monitoreado por una oficina donde se ve los números y el comportamiento de esa función en ese momento con ese paciente. Tiene que cumplir un periodo determinado para que el seguro se lo pueda cubrir y luego darle un seguimiento. Es bien interesante ese monitor que se está ahora usando en Estados Unidos para fines de ese diagnóstico y tratamiento. Quería hacer ese comentario con ustedes. Buen comentario. Muchas gracias por tu comentario, siempre es atinado. Mira, solo en Estados Unidos se habla de alrededor de 50 millones de personas que padecen de diagnóstico del sueño y no se han diagnosticado aún. 50 millones. 50 millones solamente, sin diagnóstico. En ese país los seguros médicos cubren ese tratamiento, como mencionaba el paciente. En República Dominicana nos hemos sentado con algunas aseguradoras, le hemos demostrado ese factor, ese beneficio y también el daño socioeconómico sobre ese paciente, sobre su salud, de no tratar una enfermedad, un trastorno del sueño de base. Y también los beneficios para el mismo seguro de poder evitar que ese paciente tenga ingresos hospitalarios, ingresos a cuidado intensivo y gastos en medicamentos ya en enfermedades que son enfermedades irreversibles a largo plazo, irreparables. ¿A qué puede llevar un paciente que tiene trastornos del sueño? ¿Qué enfermedades se pueden precipitar a consecuencia de un paciente que no duerme bien? Usted ha hablado que tenemos alteraciones de la presión arterial, problemas metabólicos en términos general, pero usted, doctor, ¿con qué ve vinculado de forma más importante estos trastornos del sueño? Lo veo muy de cerca con las arritmias cardíacas, con la hipertensión, con la obesidad. Hoy día los cardiólogos, cuando les realizan esa evaluación anual al paciente
y le realizan el mapa y ven esos cambios en la frecuencia cardíaca y la tensión arterial durante la noche, ya saben y piensan que puede ser un trastorno del sueño. Por lo tanto, hoy día estos pacientes están realizando su estudio y ese cardiólogo ya está tratando su problema de base, y muchas veces vemos que ese paciente en realidad no necesita terapia para una hipertensión, por ejemplo, tratamiento. En los pacientes obesos, por ejemplo, con esa dificultad de que haya ese tipo de interacción en la glucogénesis durante la noche por esas pausas en la continuidad del sueño, viene ese paciente y se torna obeso, ese paciente comienza a tener una prediabetes, por ejemplo. Ese tipo de paciente también hemos visto esa mejoría cuando se trata ese problema de base, trastorno del sueño, donde ese paciente comienza a perder peso simplemente por tratarse su trastorno del sueño, donde hay una regularización normal de las células y de ese proceso hormonal que ocurre mientras dormimos. Ya ese paciente mejora muchísimo su salud, y sobre todo es en combinación con una buena alimentación, con un ejercicio. El ejercicio es vital para que ese paciente tenga un sueño reparador, ya que nuestro cuerpo nos va a pedir reparación en la noche. Por lo tanto, se recomienda en combinación con el psicólogo, con su médico de cabecera y el médico del sueño, un abordaje prácticamente completo para que ese paciente tenga una buena salud. ¿Existen cifras en la República Dominicana de qué porcentaje de la población puede tener este tipo de trastorno? Se habla en Estados Unidos de 50 millones sin tener el diagnóstico. En República Dominicana, ¿tenemos alguna data? Sí, hemos hecho nosotros, en colaboración con otros médicos, algunos estudios retrospectivos en pacientes con apnea obstructiva del sueño, donde la data dio una probabilidad bien elevada en hombres, por ejemplo, a partir de los 30 años, más que mujeres, donde de los 50 personas que tomamos en referencia, cuando nos sentábamos con las escalas con ese paciente de factores de riesgo que aumentan la probabilidad de que tenga apnea, por ejemplo, un cuello de 16 pulgadas, que sea hombre, un peso mayor, un índice de masa corporal mayor a 35, que tenga también una enfermedad de base como la hipertensión. Cuando tomamos esa escala que se llama Stop Bang, en estos casos nos dio una posibilidad de que estemos hablando de que de cada 10 hombres en nuestro país, por lo menos la mitad tengan apnea y no lo saben. Doctor, el tema del consumo del café y hábitos recomendables para que las personas puedan tener un sueño de calidad. Mira, el café, hay personas que toman café, varía de persona a persona, toman café antes de acostarse, pero se sabe que la cafeína del café dura alrededor de 6 a 9 horas en la sangre. Por lo tanto, nosotros nos vamos con esa alta cafeína en nuestro sistema nervioso y lo hemos visto en el electroencefalograma, donde ese cerebro se ve activo. Fíjate que toma café hasta de noche. Entonces altera. Altera, claro, y lo vemos ese cambio en el electroencefalograma durante la noche. Por lo tanto, ¿Café en la mañana? Café en la mañana sí se recomienda, en la mañana solamente. Hemos tenido una conversación con este joven médico, el doctor Eric Alcántara, quien es doctor en el campo de medicina del sueño. Él ha tenido una experiencia interesantísima. Tuviste en Nueva York 9 años. 10 años y 6 y 5 en Miami haciendo investigaciones científicas en sueños. Así es. Y bueno, lo tenemos ya en la República Dominicana. Está, repito, en la Torre Profesional de Corazones Unidos. Ahí está en la suite 605 del 6º piso de la Torre Profesional de Corazones Unidos. La Clínica del Sueño, Medic Sleep, teléfono 809-687-0971. Ahí podemos encontrar al doctor Eric Alcántara y a su equipo de Clínica del Sueño, Medic Sleep. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted.